Buenos días, estudiantes. El tema del día de hoy son las proporciones, pero antes de comenzar la clase vamos a copiar lo siguiente en nuestros cuadernos. Una proporción es la comparación de dos razones iguales, ya sea aritméticas o geométricas. En el día de hoy nos vamos a enfocar en las proporciones aritméticas. Por favor, vamos a copiar esta definición de proporción en nuestros cuadernos. La proporción aritmética es la comparación de dos razones aritméticas iguales. En este caso, tenemos que 12 excede a 5 en 7, como 10 excede a 3 en 7. Es decir, que sus razones aritméticas son iguales, es decir, 7. Y se lee de la siguiente forma: 12 es a 5, como 10 es a 3. Vamos a copiar esto en nuestros cuadernos. A modo general, la proporción aritmética se puede definir con la siguiente fórmula: A menos B es igual a C menos D, en donde los términos A y C son los antecedentes, los términos B y D son los consecuentes, y además los términos A y D resultan ser los extremos de esta fórmula, y los términos B y D resultan ser los términos medios. Vamos a copiar esto en el cuaderno. Ahora vamos a ver las clases de proporciones aritméticas. La proporción aritmética discreta es aquella cuyos términos son diferentes. Veamos el siguiente ejemplo, en donde tenemos a 12 es a 7, como 11 es a 6. Vemos que cada uno de los términos es diferente uno del otro. Por ello, es una proporción aritmética discreta. Vamos a copiar esta definición y este ejemplo en nuestros cuadernos. Toda proporción aritmética discreta cumple con la siguiente propiedad, y es que la suma de sus términos extremos es igual a la suma de sus términos medios. Vamos a utilizar el ejemplo anterior para ver esta propiedad. En este caso vamos a sumar sus términos extremos, es decir, 12 y 6. Tiene que ser igual a ¿qué? A la suma de sus términos medios, es decir, 7 y 11. Realizando las respectivas operaciones vemos que 12 más 6 es igual a 18 y 7 más 11 es igual a 18. Por lo tanto, 18 es igual a 18, con lo cual se cumple con esta propiedad. Por favor, vamos a copiar esto en nuestros cuadernos. La proporción aritmética continua es aquella cuyos términos medios son iguales. Veámoslo en el siguiente ejemplo, en donde tenemos que 8 es a 5, como 5 es a 2, en donde vemos que los términos medios, es decir, 5 y 5, son los mismos números. Vamos a copiar esto en el cuaderno. Al igual que en la proporción aritmética discreta, la proporción aritmética continua cumple con la propiedad de que si se suman sus términos extremos van a ser iguales a la suma de sus términos medios. Además, posee otra propiedad la proporción aritmética continua, y es que la semisuma de sus términos extremos va a ser igual a el valor de los términos medios. En este caso vamos a utilizar como ejemplo el ejercicio anterior, en donde vamos a realizar la semisuma de sus términos extremos. En este caso, los términos extremos son 8 y 2, y los vamos a dividir entre 2. Es igual a 5, porque 5 es el valor del término medio. Realizando respectivamente la operación, 8 más 2 es igual a 10, y dividiendo 10 sobre 2 nos va a dar igual a 5, demostrando así que se cumple con esta propiedad. Por favor, vamos a anotar esto en el cuaderno.
Ahora vamos a hallar el valor desconocido de uno de los términos de estas proporciones. Primero vamos a hallar la media diferencial, que solamente es para la proporción aritmética continua, ya que vamos a hallar el valor del término medio o los valores de los términos medios. De modo que se utiliza la siguiente ecuación o fórmula, que x es igual a la suma de los términos extremos sobre 2. Vamos a copiar esto en el cuaderno. Realicemos el siguiente ejercicio, en donde vemos que el término medio es desconocido. Entonces vamos a utilizar esta fórmula para hallar el valor de ese término desconocido. Entonces decimos lo siguiente: x es igual a la suma de los términos extremos, es decir, 9 y 3. 9 más 3 sobre 2. De modo que x es igual a 9 más 3 es igual a 12 y está sobre el número 2. Finalmente, realizando esta división, nos va a quedar que x es igual a 12 dividido entre 2 es igual a 6. De modo que el término medio o los términos medios tienen un valor de 6. Vamos a copiar esto en el cuaderno. De modo que decimos que la media diferencial entre 9 y 3 es igual, es 6. Vamos a copiar esto en el cuaderno. Segundo, ahora vamos a hallar la tercera diferencial. Al igual que la anterior, esta solamente se utiliza cuando hay una proporción aritmética continua. Pero en este caso vamos a hallar el término extremo d. En este caso se utiliza esta ecuación o fórmula, en donde se desconoce el valor de x, es decir, d, es igual a menos, abrimos paréntesis, a menos 2 veces el valor de b. Vamos a copiar esto en el cuaderno. Realicemos el siguiente ejercicio, el cual nos dice que 10 es a 6 como 6 es a un valor desconocido. En este caso vamos a utilizar esta fórmula para hallar ese término desconocido, el término extremo d. De modo que x es igual a menos, abrimos paréntesis, y colocamos el valor del término a, es decir, 10. Menos 2 veces el valor del término b, en este caso 6. Y cerramos paréntesis. Ahora resolvemos las operaciones indicadas en el paréntesis. Entonces, primero iniciamos con la multiplicación. De modo que 2 por 6 es igual a 12. Y cerramos paréntesis. Ahora realizamos esta diferencia. Colocamos el menos, abrimos paréntesis y 10 menos 12 es igual a menos 2. Y cerramos paréntesis. Ahora, como podemos ver, podemos realizar una multiplicación de signos, de modo que menos por menos es igual a más. Así que finalmente x es igual a
2. Por favor, vamos a anotar este procedimiento en nuestros cuadernos. De modo que decimos lo siguiente, que la tercera diferencial entre 10 y 6 es 2. Por favor, vamos a anotar esto en el cuaderno. Por último, vamos a hallar la cuarta diferencial, la cual es exclusivamente de la proporción aritmética discreta, en donde se desconoce el valor del término extremo d. De modo que vamos a utilizar esta ecuación, en donde x es el valor desconocido de, que es igual a menos, abrimos paréntesis, a menos b menos c. Vamos a copiar esto en nuestros cuadernos. Realicemos el siguiente ejercicio, el cual nos dice que 12 es a 9 como 6 a un valor desconocido. Vamos a hallar este valor desconocido utilizando esta fórmula. De modo que x es igual a menos, abrimos paréntesis, 12, el valor de a, menos b, menos el valor de c, es decir, 6. Y cerramos paréntesis. Ahora, x es igual a ¿qué? Menos, abrimos paréntesis. Resolvemos de izquierda a derecha, ya que es una operación con sumas y restas. Primero se resuelve lo de la izquierda y después iremos avanzando hacia la derecha. De modo que va a ser 12 menos 9 es igual a 3. Y colocamos menos 6. De esta forma. Ahora, x es igual a menos, abrimos paréntesis, 3 menos 6 es igual a menos 3. Y cerramos paréntesis. Y finalmente, podemos operar los signos. Menos por menos es igual a más. De modo que x es igual a 3. Por favor, vamos a copiar este procedimiento en nuestros cuadernos. Así que decimos que la cuarta diferencial entre 12, 9 y 6, 12, 9 y 6 es 3. Por favor, vamos a copiar esto en el cuaderno. Ahora vamos a desarrollar los ejercicios que ya se encuentran en la plataforma. Muchas gracias por la atención, espero que la clase haya sido de su agrado. Nos veremos en una próxima ocasión.